Seguimos esta tarde con nuestro estudio especial acerca de la gente diferente. Personas distintas, personas que son diferentes a la media, personas que son protagonistas, personas que dejan o dejaron huellas profundas a través del tiempo por su pasión, por su consagración, su determinación, su coraje, su fe. Personas que con su ejemplo nos permiten hoy disfrutar de enseñanzas tan lindas que podemos imitar y así desarrollar todo el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Te acordás cuál era el personaje principal que estamos viendo los últimos domingos? Vamos por nuestro estudio número 4 ya de este guerrero que se llamaba ¿cómo? Samá, Osama, uno de los valientes de David, que decidió, en lugar de huir cuando el enemigo vino a atacar lo que Dios le había dado, él decidió quedarse en el medio de la bendición y defender todo lo que había recibido de parte de Dios. Y vimos que ante la adversidad su fe se activó. Algo de esto quiero hablarte hoy. Y salió a la luz lo mejor de él. Ante un problema, la fe de Samá se activa y sale su determinación, su fortaleza, su coraje, su confianza en Dios. Y vimos que Dios respaldó esa decisión. ¿Con qué? ¿Te acordás? ¿Qué le dio a Samá? Le dio una gran victoria. ¿Ok? Así que Samá se determinó a usar su fe en acciones concretas, mientras la mayoría decidió huir, y no porque carecían de fe, sino porque escogieron no ponerla en acción, no activaron la mucha o poca fe que tenían, y de eso precisamente quiero hablarte en esta tarde. La gente especial, si querés anotar, se diferencia de la gente común, de la gente que huye. ¿Te acordás que los llamábamos extras? ¿Ok? Los del verso 11. Se diferencia porque hacen un buen uso de la fe. Esta es una base que vamos a estar viendo hoy, que para que vos seas especial vas a tener que comenzar a usar tu fe. Para que vos entres dentro de la categoría de los protagonistas, vas a tener que utilizar tu fe. Y no solo para solucionar problemas. Tanto los extras como el protagonista de nuestra historia, ambos tenían fe. Y vamos a ver que de acuerdo a lo que enseña la Biblia, todos recibimos fe. Todos los que estamos acá tenemos algo de fe. La clave está en cómo la usamos. La diferencia entre un extra y un protagonista, hoy vamos a estar estudiando, que se basa en la fe. No porque uno tenga más fe que el otro, sino porque uno la usa y el otro no. ¿Está esto? El próximo miércoles a las 19 horas, comenzamos nuestros estudios los días miércoles, voy a compartirte una enseñanza que tiene que ver con usar la fe que ya tenemos, pero acompañada con sabiduría y prudencia. No te pierdas la enseñanza, trata de organizar tus tiempos, trata de meterlo a Dios en tu agenda, porque es una enseñanza que la vas a necesitar aplicar durante el resto de tu vida. Así que trata de recibirla en vivo. A lo largo de la Biblia podemos ver que uno de los problemas más comunes de las personas para cumplir el propósito de Dios en sus vidas fue su debilidad de carácter. La debilidad de carácter influye porque, de acuerdo a
el control que vos tengas de tu carácter, eso va a incidir en lo que vos hagas y en lo que vos te determines a hacer con tu fe. Encontramos gente que pudiendo haber alcanzado grandes victorias públicas, no pudieron hacerlo porque su carácter le jugó en contra. La mayoría de esos hombres no pudieron vencer los enemigos privados que tenían. No pudieron alcanzar grandes victorias públicas porque no pudieron vencer los enemigos privados que tenían. Si usted lee con detenimiento la historia de las distintas personas que menciona la Biblia, la biografía de algunos de ellos, va a encontrar que la gente especial, aquella gente que impactó familias, que impactó ciudades y que impactó incluso reinos, antes de alcanzar grandes logros públicos, grandes victorias, primero tuvo que vencer a sus enemigos privados, a sus enemigos íntimos. Las grandes victorias públicas vienen como consecuencia de grandes victorias privadas. ¿Sabes? Por lo general, nadie nos aplaude por vencer nuestros enemigos porque son precisamente privados. Pero la clave para obtener grandes victorias este año, la clave para pasar de ser un extra a ser un protagonista, es alcanzar primero grandes victorias en nuestra intimidad para luego trasladar esa victoria a lo público. Jesús enseñó que el Padre ve lo que hacemos en secreto. ¿Recuerdan? Hablando acerca de la oración. Y Jesús dijo, que lo que el Padre ve en secreto, lo que suceda en secreto, ¿qué va a suceder? Se va a manifestar en lo público. Él va a hacer que se manifieste en lo público. El Dios que trata con usted en lo secreto, lo va a recompensar en público. Esa es una promesa de Dios. Entonces, yo quiero que recuerdes este principio. Las grandes victorias públicas, y te estoy hablando de alcanzar aquello que quizás vos estás soñando alcanzar, aquel proyecto que vos ves inmenso, aquel deseo que por ahí lo ves como una gran victoria. Bueno, si vos querés alcanzar esa gran victoria, vas a tener que primero tener una gran victoria en lo privado. Si realmente deseo este año trascender, pasar a ser del tipo de gente especial, voy a necesitar ganar la batalla interior. Pero puedo escoger, como varios personajes de la Biblia, no hacerlo. Lo puedo hacer, puedo escoger no hacerlo. Pero cuando vos te parás un instante en esos personajes que escogieron no trascender, te vas a dar cuenta que vivieron vidas mediocres y lo más triste es que no alcanzaron a cumplir todo lo que Dios tenía preparado para ellos y sus familias. Dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Esto lo escribió Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra. Salomón nos enseña que es más importante desarrollar el control de uno mismo comparado con conquistar una ciudad, que representa aquello que deseo conquistar. Ese es el orden bíblico. Primero, conquisto mi interior, libro mis batallas privadas, mis batallas internas, y esa conquista interior me abre la puerta para obtener grandes conquistas públicas. Es preferible
que trabaje primero en controlar mi temperamento, en dominar mis emociones, en tener mi espíritu humano bajo control, que intentar, como dice otra versión, dominar a los demás. Hay otra versión que dice que el que toma una ciudad, eso es conquistar una ciudad, eso es dominar a la ciudad, dominar a los demás. ¿Ok? Entonces, bíblicamente, nuestro manual nos dice que es mejor que nosotros tengamos nuestra propia conquista que tratar de conquistar o de dominar a los demás. Esto es la sabiduría que expresa Salomón. Dice, primero conquistaste vos, que vos puedas ser dueño de vos mismo, es decir, que tu personalidad, tu temperamento, tus emociones, tu espíritu humano esté bajo control para luego trascender en lo público. Una de las maneras en que me doy cuenta que me estoy transformando en una persona especial es que comienzo a controlar mi vida. Comienzo a controlar mis emociones. Ahora ya tardo en enojarme. De mecha corta paso a tener una mecha bastante más larga, aunque tenga motivos para hacerlo. Decido ser paciente, porque si salgo a conquistar con enojo, si salgo a conquistar fuera de mí o con mis emociones alteradas, lo más probable es que fracase. Yo sé, yo entiendo que vos estás pensando, pero hay veces que yo me enojo con razón. Y entonces utilizás esta frase que era muy habitual en mí. ¿Cómo no me voy a enojar? Sí. Y es un tango ya es, ¿ok? Entonces, el Señor te dice, yo te he dado un espíritu de control que hace que vos puedas ante algo que te puede generar un enojo y que te puede sacar de sí, vos podés controlar eso. Eso es lo que dice el Señor, aunque te parezca mentira. Este principio de sanar primero o librar una batalla interior primero, lo vimos en la vida de Samá. Yo no sé si vos te acordás. ¿Te acordás de la gran victoria? ¿Ok? Ahora, antes de la gran victoria, antes de él ser promovido como tercer valiente de David, antes de ser promovido al ministerio de defensa del reino de David, antes de todo eso, primero Samá tuvo que solucionar sus problemas internos. Samá solucionó sus problemas internos, comenzó a solucionarlos en la cueva de Adulam. Él llegó a la cueva de Adulam como todos llegaban. ¿Te acordás cómo llegaban los que llegaban a esa cueva? ¿Cómo llegaban? Endeudados, deprimidos, amargados, hambrientos, perseguidos, angustiados. Venían con frustración, venían con amargura, con enojos, con rencores, venían solitarios, para que tiempo después, todo eso que él trabajó en la cueva ahí con David en privado, se manifestara en lo público con grandes hazañas. Fue en privado donde Samá aprendió a controlar sus enojos, a controlar su rencor. Yo no sé si te acordás que el rey Saúl lo perseguía a David. Y cuando David se metía en un lugar y algún alcahuete le decía a Saúl, está en ese lugar, Saúl iba con toda la fuerza del ejército y lo comenzaba a buscar. Pero un día se ve que había comido algo que no le cayó bien. Y Saúl se metió en una cueva a hacer sus necesidades.
Y en esa cueva estaba David y los valientes de David. Claro, los valientes, ¿te acordás cómo venían? No lo podían ni ver a Saúl, porque Saúl era el que los había endeudado, el que los perseguía, el que no los dejaba en paz. Y entonces cuando lo ven a Saúl le dicen a David, David, Dios te lo entregó. Hasta lo meten a Dios. ¿Alguna vez lo metiste a Dios para vengarte? Dios te lo entregó. Esto es de Dios, David. ¿No te das cuenta que tiene que bajar un ángel? Y entonces David medio como que se dejó llevar por lo que decían y agarró su cuchillo, y mientras Saúl estaba ocupado llenando ese lugar de una fragancia extraña, David agarra y le corta un pedazo del manto, y cuando David le corta el manto dice que se sintió como avergonzado, como culpable. Y entonces fue a los muchachos, estos valientes que lo habían animado a que lo mate, a decirles, nosotros no podemos tocar al ungido. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si Dios nos va a promover a cosas más grandes, nosotros no podemos tener este tipo de pensamiento. No podemos tener esta manera de reaccionar. No podemos tener esta manera de pensar. No podemos guardar este rencor, este enojo, este deseo de venganza. ¿Sabes dónde lo dijo esto David? En privado, en una cueva. Y ahí Samá fue aprendiendo que todavía había cosas que sanar. ¿Te acordás de Sansón? Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Se la había dado Dios. Le había hablado a sus padres. Y esa fuerza tenía que ser utilizada para conquistar, para librar a Israel de los filisteos. Había sido escogido desde pequeño para grandes cosas, para tener grandes victorias. Sus padres recibieron palabras proféticas acerca de él muy poderosas. Pero vos conocés bien la historia, el culebrón, que en su interior, ¿qué pasaba? Existían, ¿qué cosas? Debilidades. Tenía pasiones desordenadas. Él hacía cosas que las tenía que hacer en el ambiente adecuado y no fuera del ambiente que Dios había determinado. Y encima las hacía con las chicas filisteas, que parece que estaban mejor que las israelitas, porque a él le gustaban las filisteas, le gustaban las otras. Y entonces esas debilidades no resueltas, a pesar de esas debilidades, él siguió adelante. Y parecía que era compatible porque la unción venía sobre él y él, después de andar con una filistea, salía y mataba a miles. Pero no era compatible servir al Señor y permitirte zonas oscuras. Y entonces, esto es lo maravilloso que hace Dios con nosotros. Dios nos manda a alguien para trabajar esas zonas que no están bien. Y cuando Dios le envía a Sansón a sus padres le dicen, mirá, Sansón, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sabés dónde se lo dicen? En privado. Porque primero, para conquistar todo lo que Dios tiene para vos, para que conquistes, primero tenés que conquistar las cosas privadas. Y entonces los padres le dicen a Sansón, mirá, las mujeres filisteas no entran dentro de lo permitido. No te acuestes ni te cases con ellas. Ahora, él pensaba que con su físico, con su fuerza,
con sus pasiones podía hacer lo que quería y darle rienda suelta a sus impulsos. ¿Sabés por qué? Porque el engaño está que mientras vos lo haces fuera de control, Dios todavía sigue usando tus dones. Te sigue bendiciendo porque te ama. Pero que te siga bendiciendo o que te sigan promoviendo no quiere decir que Dios justifique que vos lo hagas. Porque Dios es bueno y Dios extiende su misericordia, pero hay un momento cuando Dios te manda a alguien y vos lo desechás, estás en un punto muy crítico, porque es el momento para que vos soluciones y venzas y tengas victorias privadas. Vos conocés la historia de él. Él le dio rienda suelta a sus impulsos sin importar el consejo de sus padres. Terminó ciego, trabajando y divirtiendo al enemigo, ¿sabes cómo? Públicamente. Todos los enemigos, todos los filisteos podían ver a Sansón dando vuelta alrededor de un molino de harina y riéndose de él. Su ceguera interna terminó manifestándose públicamente. Por favor, yo quiero que entiendas esto hoy. Aquellas cosas que vos no enfrentes, que vos no venzas internamente, van a terminar manifestándose públicamente. Antes de que alguien sea levantado, antes de que alguien comience a ver esas grandes victorias, necesita dejarse tratar por Dios en privado. Hay batallas privadas que si no las vencemos hoy, nos van a vencer mañana, lastimándonos a nosotros, lastimándonos a nuestros hijos y lastimando a las generaciones que siguen. Te hablé de Samá, te hablé de Sansón. ¿Qué decir de Moisés? Moisés nunca llegó a ser el patriarca que fue hasta que Dios no trató con él en privado. ¿Te acordás dónde habló con él? Prácticamente en el desierto. Estaba con las ovejitas y allí en privado se le acerca a Moisés, le dice, mirá, el lugar donde estás es santo. Él había estado 40 años vagando hasta que se encontró con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, sabes que empiezan a salir de la boca de Moisés, porque lo que tenemos adentro, ¿por dónde sale? Por lo que expresamos. Empezaron a salir todos los temores. De Sansón que salían pasiones, un tipo pasional. De Moisés salían temores, dudas. Y entonces Dios lo envía y le dice, quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Y él dice, pero ¿quién soy yo? ¿Qué les voy a decir? No me van a creer. Entonces Dios en privado le dice, mirá, vos vas a ser, yo voy a estar con vos. Bueno, eso le puso más firme. Yo te voy a dar palabra. Vas a decir, pero yo no puedo hablar. Soy tarta. Bueno, no importa. Dios le solucionó todos los problemas. Dios en privado trabajó con cada una de sus dudas y sus temores. Con Gedeón pasó algo similar. Dios tuvo que trabajar primero a solas con él. Él estaba ocultando, estaba trabajando el trigo y Dios se le acerca. Y cuando Dios se le acerca, ¿sabés lo que empezaron a salir de él? Todos los complejos que tenía. De Sansón salían pasiones. De Moisés salían temores y dudas. De Gedeón salían complejos. ¿Quién soy yo? Soy el menor. Si había un espejo ahí, mirá lo que soy. ¿A vos te parece que a alguien le va a gustar todo esto? Soy de la familia más pobre de este lugar.
Gedeón hablaba lo que pensaba de él. Vivimos escondiéndonos hasta que Dios en privado le mostró quién era él realmente. Y Gedeón quiso salirse con la suya y dijo, bueno, pero vamos a poner un vellón y vamos a hacer, el tipo no quería arrancar, ¿ok? Hasta que arrancó. Esto lo podés buscar en la Biblia, ¿sí? A Isaías Dios le abre los cielos. A Samá trató con las deudas, ¿sí? ¿Está bien? Sansón, ¿con qué trató? Con las pasiones, con sus debilidades, sus pasiones. ¿Quién más te dije? Moisés, temores y dudas. Gedeón, todos sus complejos de inferioridad. Y ahora viene Isaías. A Isaías Dios le abre los cielos. Esto está en Isaías 6, después si lo querés leer. Dios se le revela y el tipo empieza a hablar diciendo, yo tengo una boca inmunda, estoy entre gente inmunda, soy un inmundo. Tengo la boca inmunda. ¿Vos porque no me escuchás cuando yo hablo, cuando juego al fútbol, o cuando estoy con mis amigas, o cuando me whatsappeo, que después lo borro para que no lo vea mi vieja? Porque tu vieja es como la madre de Sansón, ¿no? Dice, yo tengo una boca inmunda, estoy con gente inmunda, estoy rodeado de gente inmunda. Claro, Isaías se sentía un inmundo, se sentía culpable, se sentía condenado, se sentía un tipo indigno de hablar. Hablo mentira. Estoy rodeado de gente igual o peor que yo. Vos no conocés a mi viejo cuando se enoja, las barbaridades que dice. Y entonces Isaías vivía, Dios tenía un plan para él, como lo tiene para vos, como lo tenía para Gedeón, para Sansón, para Samá. Isaías vivía, como muchos de nosotros, sintiéndose culpable, sintiéndose no merecedor de la gracia de Dios. Y entonces Dios en privado le manda un serafín. Y este serafín, dice Isaías 6, que voló hacia él con una tenaza que tenía un carbón encendido y le agarra la boquita y le hace... Se lo pone en la boca y le quema la boca, purificando no solo su boca, sino que purificando todo su ser. Y entonces escucha una voz que le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahora Isaías, que tenía toda la condenación, con toda la culpa, que él sentía que no le dejaban servir a Dios, ni le permitían oír su voz. Ahora todo eso ya no está, porque Dios había trabajado con él en privado. Dice el pasaje, después léelo porque es impresionante, dice el pasaje que ahora Isaías escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios que dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Si él escuchaba esa voz antes, lo primero que decía Isaías era, ¿con esta boquita? Con esta boquita no. Y con estos monstruos que tengo acá al lado, menos. Pero ahora sí, ahora Isaías se sentía purificado, se sentía limpio, sentía que su boca ya no iba a hablar más inmundicia, sentía que su boca no iba a hablar más mentiras, sentía que su boca no iba más a defenestrar al hermano. Y entonces Isaías, cuando escucha la voz de Dios que le dice, ¿quién irá? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí.
Claro, él no podía salir a profetizar o a predicar sintiéndose un pecador inmundo. Él no podía profetizar paz viviendo intranquilo o lleno de ansiedad. Por eso Dios lo que hace es sanarlo primero en privado, para luego llevarlo a lo público. Yo no sé si conocés la historia de Jefté. Jefté fue un líder que el mismo pueblo lo había rechazado. Y los mismos que lo rechazaron, después los fueron a buscar para que los liberara. Y el tipo no quería saber nada. Pero había un plan de Dios. Dice, pero escúchame, ¿cómo voy a ir si estos tipos me rechazaron? ¿Cómo voy a ir si me dejaron sin trabajo? Es de loco lo que me están pidiendo. Yo quiero que vayas y los liberes. Pero me rechazaron. Sí, pero yo quiero que vos sanes eso. Porque si vos sentís ese rechazo en tu interior, ese rechazo lo vas a llevar a tu casa, se lo vas a dar a tus hijos, se lo vas a dar a tus nietos. Va a pasar ese rechazo de generación en generación. Entonces yo necesito que vos sanes todas las heridas que te generaron rechazándote, en donde sea que vos las recibiste. En tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en el local o en donde sea. Tu matrimonio, si alguna vez te sentiste rechazado, lo que el Señor le está diciendo a Jefté, Jefté, necesito que todo ese rechazo salga fuera y que sea sanado. Y una vez que Jefté fue sanado en ese sentimiento de rechazo, Dios le dio grandes victorias. ¿Querés que repasemos? A Jefté lo sanó ¿de qué? Del rechazo. Ayúdame. A Sansón, pero no lo sanó. Lo trató. Ahí tenés un caso de alguien que rechazó ser tratado. ¿Está bien? Salían las pasiones, pero no los cambió. ¿Quién más? Moisés. Con Moisés vemos que sí. ¿Qué salió de Moisés? Sus dudas, sus temores. Del otro, de Gedeón, ¿qué salían? Sus complejos. ¿Te acordás? Soy el menor. Bueno, así. Agarrate Catalina ahora. Dios lo llama Jeremías. ¿Saben cómo se lo conoce a Jeremías? Como el profeta llorón. Porque era muy sensible. Dios lo llama a Jeremías, esto después léelo en el libro que él escribió, y le dice, Jeremías, pensé en vos antes de la fundación del mundo. Antes de que nacieras, te santifiqué y te di como profeta a las naciones. ¡Wow! Jeremías responde. Mirá, después que te dicen esto, vos agarrás y decís, acá estoy, ¿qué tengo que hacer? En ninguno de los casos que vimos, la gente estaba preparada. Yo le doy tantas gracias a Dios por eso, porque yo me siento identificado con todo. Si querés te cuento, pero vamos a estar hasta las 11. Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieras, te santifiqué y te di como profeta. ¿Sabe qué le responde Jeremías a Dios? Le dice, pero si yo no sé ni hablar. ¿Sabe qué le dice Jeremías? Jeremías andaba por los 19 años, 20 años. ¿Vos te acordás que más o menos como Fede, vos te acordás que a los 20 ya iban a la guerra? A los 18, 19 años, Jeremías le dice así, soy un niño.
Se ve que ya venían los millennials. Y no sé cómo se llaman los que vienen después. ¿Cómo se llaman los que vienen después de los millennials? Bueno, esos. No sé, no llega acá, pero ¿cómo? Centennials. Bueno, tenía toda Jeremías, pobrecito. Jeremías no era ningún niño, aunque hacías cosas de niño. Que las hacía porque había que sanar en su interior las cosas que lo hacían hacer cosas de niño. Si sentís un golpe adentro, te estás identificando con Jeremías. ¿Ok? Con algo nos vamos a identificar. Y entonces Dios le dice, no digas soy un niño. ¿Ajó? No. Sacá el chupete, tenés 19 años, hermano. Está. No, no está nada acá. Los argumentos aniñados de Jeremías reciben una respuesta rotunda de parte de Dios. Jeremías dice, soy un niño, mamá me crió como un niño, la abuelita me crió como un niño, mis hermanos también, yo soy un niño. Cuando yo hago, uy, todos vienen a ver qué me pasa, porque yo era el más chico. Y entonces, cuando Dios viene a verlo a este bebote, le dice, escúchame, Jere, tenés 20 ya, estás pisando los 20. No me digas que sos un niño, no me digas que no podés hablar, porque Dios le dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para destruir, para derribar, para edificar, para plantar. ¿Tú? Sí, vos. Y entonces una vez que Dios sana sus traumas emocionales, lo que podríamos llamar su adolescencia extendida, ¿ok? ¿Qué hace? Él está en condiciones ahora para salir. Dios lo trata en privado, trata sus sentimientos de aniñado, que todos lo ayuden, que todo gire alrededor de él, trata con eso. Dios le dice, yo tengo otra cosa, no quiero que vivas así, no quiero que vivas recibiendo migajas de los demás. Yo tengo otro plan, yo pensé en vos, no para que ande con los 2 chupetes colgando a los 20, sino que yo pensé en vos para conquistar, para derribar, para plantar, para cosechar, para edificar. Eso es lo que en los cielos está planeado para vos. Y entonces, en privado Dios lo sana y en público Dios lo envía a Jeremías como profeta a las naciones. Igual siguió llorando, porque porque era muy sensible, pero ahora estaba sano, cumpliendo su función en el reino. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos podés estar pasándola bien mendigando, porque la abuela te trae lo que a vos te gusta, el abuelo te trae de España lo que a vos te gusta, tus hermanos, como sos el más chiquito, te van manteniendo ahí y la vas pasando bien. Pero en realidad lo que te estás perdiendo es de conquistar aquello que Dios planeó para tu vida, que es mucho más importante que vos la pases bien. Para eso necesitas que Dios te trate en privado. Vamos al Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con una mujer que se iba a convertir en una de las predicadoras más poderosas de la historia. Cuando Jesús junto a un pozo se encuentra con ella, ¿te acordás quién era la mujer? ¿Cómo se llamaba? La mujer samaritana. Su vida en ese momento era un desastre. Vivía mendigando amor. Sus áreas sentimentales estaban totalmente alteradas. Incluso le había robado el marido a más de una. ¿Ok? Iba por su sexta pareja. Y Jesús se encuentra ¿cómo con ella? A solas, en privado. Así hace las cosas en el Señor. A solas, en privado, trata con ella, trata con sus debilidades, le ofrece ríos de vida. Ella recibe esos ríos de agua viva que le dan vida y sale corriendo una vez sana. Fue sana en privado, sale corriendo a publicar a todo Samaria que el Mesías estaba pisando la tierra. La sanidad que recibió en privado se manifestó en lo público. Un día un joven corre a los pies de Jesús y le dice: yo te quiero seguir. Y Jesús en privado le dice: si vos me querés seguir, tenés que vender todo lo que tenés y darlo a los pobres. Si vos me querés seguir, tenés que hacer esto. Tené cuidado si vos le preguntás al Señor qué es lo que tenés que hacer, porque te lo va a decir. Y entonces él agarró, bajó su cabeza y se fue triste. ¿Por qué? Porque las propiedades que tenían lo poseían a él. Yo no sé cuál es tu caso. Como te decía, te podría decir cuáles fueron los míos, con qué tuvo que tratar Dios para que se manifieste públicamente lo que Él quería hacer conmigo. Quizás vivas con culpa, como Isaías, o que vivas con rencor porque alguna vez sufriste rechazo, como le pasó a Jefté. O quizás tenés una vida sentimental que un tanto desordenada, como la mujer samaritana. Poneme un poco de música, Andy. O vivís lleno de temores como Moisés, ¿no? O quizás sos el aniñado que de afuera pareces un hombre serio, y por adentro sos el niño que todavía tiene sus caprichitos, tiene su chupete ahí a mano. Y te aprovechas de eso, ¿no? Porque quizás hasta lo consideras como una bendición. Pasa, ¡ah! Y viene alguien y te da la mema. ¡Ah! Y te dan lo que te falta. Cualquiera sea tu caso. Lo importante en esta tarde es que sepas que Dios quiere trabajar con vos primero en lo privado, para que luego puedas disfrutar las grandes victorias públicas. Cada una de estas
personas, algunas especiales, otras desecharon ser especiales, como el caso del joven rico, como el caso de Sansón. Tuvieron un encuentro con Jesús. Y lo primero que Jesús hizo, lo primero que Dios hizo, fue con simples preguntas o desafíos, fue que salieran a la luz sus debilidades ocultas, sus miedos, sus temores, sus complejos, sus fracasos, que de alguna manera representaba lo que ellos pensaban de sí mismos. Cuando la mujer samaritana hablaba desde su dolor, desde su necesidad de encontrar un hombre que le satisfaga plenamente. Cuando Jefté hablaba desde el rechazo que le habían provocado. Cuando Moisés hablaba de sus temores, de sus dudas. Cuando Gedeón hablaba de sus complejos. Y cuando Sansón hablaba de que la vida debía ser vivida sin límites. Pero cuando se encontraron con Dios, Dios les puso un espejo adelante y le dijo, ¿ves esto? Esto necesita ser cambiado. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahora. Voy a terminar el mensaje acá. Tenía 15 hojas más para compartirte hoy. Voy a seguir próximo domingo el otro. Pero entiendo que Dios quiere sanar. Quizás esta tarde sea la tarde del rompimiento en tu vida, pero del rompimiento sano, de la noche en la que te determinás a escuchar el consejo de tus padres que viene directamente de parte de Dios para que vos puedas el día de mañana tener grandes victorias públicas habiendo conquistado las victorias en privado. ¿Sabes? Algunas de estas decisiones son dolorosas. Yo me imagino a Jeremías, el hecho de que él dejara de tener toda esa pantalla exterior de aniñado, ahora tenía que confiar en Dios sí o sí, como que él iba a ser el que iba a comenzar a suplir todo. Me imagino a Moisés caminando ahora para Egipto, diciendo, Señor, yo todavía no estoy convencido de esto. Yo siento que vos me hablaste, pero yo no estoy muy convencido. Pero si vos realmente confías en mí, yo estoy dispuesto. Hoy estoy dispuesto. Me imagino a Isaías, un tipo que horas antes hablaba cosas inmundas, ahora se encuentra con Dios, se le abren los cielos. Dios limpia su boca, limpia su cuerpo. Esto es lo maravilloso de Dios. Hijito, hijita, el Señor me mandó a decirte que Él sana y perdona todos tus pecados. Pero es necesario que lo confieses y te apartes. Y la promesa dentro de esas grandes victorias es que Él va a bendecir tu vida, tu matrimonio, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, hasta la 10ª generación. Las decisiones que vos tomes hoy. Sí, yo sé que no es fácil, que tiene un costo. Por eso te decía que algunas decisiones que tenés que tomar hoy pueden sonarte como
dolorosas. Pero, ¿qué comparado con lo que Dios tiene planeado para vos? Por eso, en esta tarde, yo quiero en privado desafiarte a que tomes la decisión del cambio. Que vos hoy puedas decirle al Señor, Señor, ahora yo estoy dispuesto. Señor, has tratado con mis temores, has tratado con mis complejos, has tratado con mis pasiones, has tratado con mis dudas, has tratado con mi rechazo, has tratado con mis rencores, con mis enojos. Y hoy escucho tu voz llamando, preguntando, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y en ese quién irá está lo público. ¿Quién irá a conquistar lo público? ¿Quién irá a conquistar nuevos proyectos? ¿Quién irá a conquistar nuevas ciudades? ¿Quién irá a conquistar nuevas familias? ¿Quién irá a conquistar a nuevos jóvenes? ¿Quién irá a bendecir a niños, a bendecir a ancianos?